La verdad oscura de la muerte de Chespirito, ¿Florinda Mesa mintió hasta ahora sobre esto? En la penumbra de la noche, cuando el silencio parecía devorarlo todo, surgió un nombre que desató una tormenta: Chespirito. La televisión mexicana, ese tapiz de risas y nostalgia, no estaba lista para el cataclismo que se avecinaba. Una muerte que desgarró corazones y dejó intercambios de miradas incrédulas. Pero detrás de esa luz de sonrisas, se escondía una sombra oscura que sembró dudas en millones. Florinda Mesa, la eterna compañera de su vida y su arte, ¿realmente decía la verdad? Cada palabra de Florinda resonaba como un eco, como si las paredes pudieran susurrar secretos que nadie se atrevería a revelar. En su mirada, había algo más que tristeza, un misterio palpable que colgaba en el aire, como una sospecha. Mientras las multitudes lloraban, un grupo selecto de amigos cercanos murmuraban en la penumbra. Sus voces, temerosas, trazaban líneas de conspiración. ¿Qué habría provocado de verdad la partida de un ícono que parecía eterno? Algunos hablaban de una enfermedad, otros de un accidente. Pero había quienes afirmaban que había secretos que Florinda se llevaba a la tumba con cada suspiro. En una habitación oscura de un bar distante, dos antiguos colegas se sentaron a discutir. ¿Viste cómo ella reaccionó en la entrevista? Esos ojos, llenos de miedo, decía uno, mientras su compañero asentía, susurrando: yo creo que oculta algo, algo grande. Afuera, la lluvia comenzó a caer, golpeando las ventanas como un lamento, como si el mundo en su conjunto compartiera el dolor de lo desconocido. Las redes sociales estallaban con teorías descabelladas, desde el escándalo de la herencia hasta mentiras para encubrir un caso más oscuro. Las palabras volaban, pero la pregunta persistía: ¿y si lo que suponíamos era solo la superficie de un iceberg que apenas comenzábamos a explorar? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin aviso previo. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale a ese botón de me gusta, porque realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. No pasaron ni 5 minutos antes de que un nuevo giro en la intriga comenzara a emerger. Un testigo anónimo apareció en escena, alguien que afirma haber visto algo horrendo la noche de la muerte de Chespirito. ¿Qué revelaría? ¿Sería suficiente para hacer temblar a una nación entera? Con cada segundo que pasaba, la tensión crecía, y el deseo de descubrir la verdad ocultada se intensificaba. ¿Qué más se escondía tras la imagen del amado comediante, y qué papel jugaría Florinda en este complejo rompecabezas? El murmullo se intensificó cuando, de repente, el testigo anónimo decidió dar un paso al frente. Su voz temblaba, pero la determinación era palpable. En una sala oscura y abarrotada de luces parpadeantes, todos los ojos se centraron en él. No sé lo que sucedió aquella noche, pero vi cosas que no puedo ignorar, dijo, sus manos temblorosas como hojas al viento. Detrás de él, la multitud respiró al unísono. La tensión era un manto pesado que envolvía el ambiente. El testigo continuó: estaba cerca del estudio cuando escuché gritos desgarradores que atravesaban la noche. Las palabras resonaron como un trueno, electrizando la sala y dejando a todos en un silencio expectante. Salí a ver qué pasaba y vi a alguien, no puedo decir quién, salir del edificio con prisa. Su rostro estaba pálido. Había algo en sus ojos que me hizo sentir que lo que había ocurrido era algo más que un simple accidente. Los murmullos comenzaron a hacerse más concretos. ¿Quién era esa persona? ¿Qué había hecho? Cada quien en la sala se sumió en sus pensamientos, a medida que nuevas teorías empezaban a formarse. Las miradas se posaron en Florinda, quien, al fondo, se sentía como una figura atrapada en una telaraña de dudas y acusaciones. De repente, en medio de la revelación, una joven se levantó entre la multitud. ¿Por qué no llamaron a la policía? Si había algo sospechoso, necesitábamos saberlo. El testigo, atrapado entre su temor y su deseo de hablar, titubeó.
No lo sé, había algo que me hizo temer por mi vida. Lo que vi no debería haberlo visto. La atmósfera se volvió densa y cargada de temor. Aquellas palabras flotaban, como un veneno por el aire, sembrando desconfianza en cada rincón de la sala. Pero el testigo continuó, vi algo caer, y si no soy el único que estuvo allí, entonces hay más personas que necesitan hablar. Mientras la multitud comenzaba a murmurar de nuevo, la angustia en Florinda se hizo evidente. Aquella noche, marcada por el misterio, ahora se convertía en un hilo que amenazaba con deshilachar los recuerdos más conmovedores del país. Esa imagen del comediante amado se desvanecía lentamente, reemplazada por sombras de desconfianza. En ese momento, un periodista se puso de pie, cámara en mano, y gritó, «Necesitamos respuestas. Puede que este testigo tenga la clave para desentrañar la verdad detrás de la muerte de Chespirito». El eco de sus palabras reverberó en el salón, como si toda la comunidad comenzara a despertar de su letargo. Casi al instante, el testigo miró hacia la salida, su expresión vacía pero llena de terror. «No tengo pruebas, solo un nombre», balbuceó. «El nombre de quien vi salir esa noche es alguien muy cercano a él». La sala estalló en un caos de murmullos y especulaciones, mientras los rostros se giraban en busca de respuestas. ¿Quién era ese íntimo que podría haber estado involucrado en algo tan oscuro? El corazón de Florinda latía con fuerza, la verdad estaba a punto de revelarse, pero las sombras aún acechaban, con cada segundo que pasaba, una pregunta retumbaba, ¿qué decidiría hacer el testigo ahora que el mundo entero lo estaba escuchando? Se sentía el retorno del miedo, y nadie podía escapar de la verdad latente. La noche apenas comenzaba, y el suspenso en el aire era casi palpable. ¿Sería capaz el testigo de liberar el oscuro secreto, o las sombras se llevarían la verdad para siempre? El giro de la historia se acercaba, y todo estaba a punto de cambiar. Una ola de murmullos se extendió por toda la sala, como si los secretos que habían permanecido ocultos por tanto tiempo comenzaran a salir a la luz. El testigo, con su mirada desesperada y temerosa, sintió que el aire se espesaba a su alrededor. La multitud lo presionaba, ansiosa por saber más, pero él parecía atrapado en su propio laberinto de miedo y confusión. «Dime el nombre», gritó un hombre en la parte delantera, y su voz resonó con un tono que mezclaba desesperación y rabia. El testigo tragó saliva, sintiendo como su garganta se cerraba. No estaba preparado para ser el portador de una noticia tan devastadora. Finalmente, cerró los ojos brevemente, intentando encontrar el valor. Era Roberto Gómez Bolaños, murmuró, y las palabras fueron como un golpe de trueno en la sala. El eco de su nombre resonó, cubriendo los murmullos de la multitud que ahora se encontraba paralizada, asimilando la gravedad de la revelación. Florinda palideció al escuchar el nombre, sintiendo que el mundo se le venía abajo. La figura del querido Chespirito, un ícono de alegría, se convertía en un eco de tragedia. La lucha interna se dibujó en su rostro, las emociones se entrelazaban. ¿Cómo podía ser posible que alguien cercano a él estuviera metido en este escándalo? El periodista, al ver la vulnerabilidad de Florinda, se dirigió a ella con un brillo en los ojos, como un tiburón que olfatea sangre. ¿Sabías algo de esto? ¿Te lo había mencionado alguna vez? Su pregunta fue directa, como una daga en el silencio. El rostro de Florinda se tornó en una mezcla de ira y tristeza. «Eso no importa ahora», gritó, la voz al borde de romperse. «Lo que importa es que la vida de una persona tan pura está siendo manchada. No pueden simplemente hacer esto». Pero podía ver que su defensa no iba a ser suficiente para calmar la tormenta que se estaba desatando. Detrás de ella, el testigo temblaba, sintiendo las miradas inquisitivas de la multitud. «No quería hablar de esto, pero lo que presencié no puedo olvidarlo». La presión aumentaba como una olla a punto de explotar. «Lo vi pelear con alguien esa noche. Era un encuentro que no debería haber tenido lugar». Cada palabra era un nuevo golpe a la estabilidad de Florinda. Una imagen distorsionada de aquella noche atormentaba su mente. Se sentía como si las paredes se cerraran a su alrededor. «¿A quién peleaba?», preguntó, sus palabras llenas de tensión. El testigo vaciló nuevamente, su rostro reflejando el tormento que cargaba. «No lo sé, solo recuerdo gritos, y luego un silencio abrumador.
La multitud se encendió de nuevo, algunos tratando de atar cabos, otros especulando sobre la posibilidad de un complot. La atmósfera se tornó eléctricamente hostil. Los murmullos se transformaron en acusaciones. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué no ayudó? Lanzaban preguntas, cada vez más intensas, mientras los ojos se posaban curiosos en Florinda, esperando una respuesta que no parecía tener. Mientras la tensión crecía, un nuevo ruido hizo que todos se giraran hacia la puerta, un estruendo, seguido de un grito desgarrador. La multitud se quedó en silencio, conteniendo la respiración. ¿Qué había sido eso? Los corazones latían más rápido, el miedo palpable en el aire. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien en voz baja. Todos se volvieron a mirar al testigo, que ahora estaba pálido, como si un fantasma lo hubiera perseguido. No sé, pero creo que hay algo más. Alguien vino a buscarme y justo en ese instante, mientras la incertidumbre se convertía en pánico, Florinda se dio cuenta de que los secretos de esa noche oscura no eran solo parte de un pasado trágico. Estaban a punto de resurgir desde las profundidades de su propia historia. La verdad podía acabar con todo, o hacer que el pasado y el presente chocaran en una tormenta devastadora. ¿Qué otras revelaciones saldrían a la luz? Mientras la tensión en la sala se palpabilizaba, la oscuridad parecía crecer aún más cerca. Podrían lidiar con lo que vendría, el próximo giro de la historia iba a ser crucial. ¿Quién se atrevería a hablar? ¿Ahora, y a qué precio? Las sombras habían regresado, y la verdad aún estaba esperando. El grito desgarrador había dejado un eco que resonaba en los corazones, brutalmente interrumpiendo la tensión y convirtiendo la sala en un campo de batalla emocional. La multitud, atrapada entre el miedo y la intriga, dirigió sus miradas al origen del sonido. Un grupo de hombres, con caras pálidas y miradas preocupadas, acababa de entrar, empujando a una figura descompuesta hacia el centro del tumulto. Era un hombre conocido por todos, un productor del canal que había trabajado codo a codo con Chespirito durante años. Su rostro estaba sudoroso, un brillo de pánico en sus ojos. «No puede estar aquí», exclamó, y su voz vaciló. La atmósfera, cargada de electricidad, se volvió aún más densa. Florinda sintió su estómago revuelto. «¿Qué sabes tú de esto?», le preguntó, su voz temblando mientras miraba al productor con desesperación. «Escuché el ruido, y vi a alguien salir corriendo de la escena. No me atreví a mirar atrás. Estaba demasiado asustado». Su confesión fue un susurro, pero cada palabra golpeó como un martillo. Los murmullos de la multitud se intensificaron. «¿Qué significa eso?». «Habla», tronó un hombre de la primera fila, y las voces comenzaron a mezclarse, convirtiéndose en un coro de preguntas agudas y acusaciones. El ambiente se amplificaba, como un volcán a punto de erupcionar. «Tenía miedo», continuó el productor, «había algo más que no quería que nadie supiera. Había alguien más involucrado en esa pelea. Alguien que tenía un motivo». Sus palabras flotaron en el aire, llenas de amenaza. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Florinda sintió que sus rodillas flaqueaban. «¿Motivo de qué?». «¿De qué estás hablando?», exclamó, deseando a la vez que no lo escuchara y al mismo tiempo con un insaciable deseo por entender. «Te lo diré, pero ya no me importa lo que le pase a mi carrera. El nombre que escuché esa noche no era solo Roberto. Había una mujer involucrada. Una mujer que todos conocen, alguien que, ¿sería acaso posible?». El productor se detuvo, analizando la reacción de los presentes. La multitud estaba pegada a sus labios, anticipando la revelación. «No, no puede ser», como murmuró alguien cerca de Florinda, y su mente comenzó a girar en círculos, tratando de sacar sentido a lo que era un rompecabezas mortal. «¿Quién era?». «¿Quién era?». Su grito vibró con un eco de necesidad. Los ojos de todos se volvieron hacia el productor, un peso palpable en el aire por la inminente revelación. «Era Leticia», dijo el productor, apenas un susurro. La multitud quedó atrapada en un silencio sepulcral. Leticia, una actriz cuya belleza y carisma habían capturado corazones, y cuya relación con Chespirito había sido tema de rumores y especulaciones. El rostro de Florinda se torció en una brutal mueca de shock y confusión. «¿Cómo puede ser? Leticia estaba aquí, con nosotros. Nunca estuvo involucrada en nada».
Es lo que todos pensamos, respondió el productor con los ojos llenos de un terror inquebrantable. Pero las apariencias pueden ser traicioneras. Nadie quiere ver la verdad hasta que es demasiado tarde. La tensión aumentó, nublando los sentidos y dejando a todos los presentes a la espera de lo que siguiera. Lo que había comenzado como un escándalo se convertía en una sombra de secretos aún más profundos y dolorosos. Florinda respiró hondo, consciente de la peligrosidad de lo que acababa de descubrir. ¿Cuál es la conexión? Fue todo lo que pudo articular, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. Si te lo digo, tu vida nunca volverá a ser la misma, respondió el productor con una voz que cortaba el aire como un cuchillo afilado. Y en ese preciso momento, el sonido de un teléfono vibrando interrumpió la intensidad de la escena, resonando como un reloj de cuenta atrás. ¿De quién podría ser? ¿Qué otra verdad estaba a punto de ser revelada? Mientras la multitud contenía la respiración, el suspenso se volcaba en un nuevo horizonte, uno lleno de promesas aterradoras. La verdad era un monstruo voraz, y todos estaban a punto de convertirse en sus víctimas. ¿Podrían Florinda y los demás soportar el peso de lo que se avecinaba? El teléfono vibrante seguía resonando en el aire, como un latido incesante que instigaba un deseo de respuestas. Todos se giraron hacia el productor, sus miradas urgentes atravesaban la habitación como dagas. El pánico en su rostro se tornó más pronunciado, y, tras un profundo suspiro, decidió responder. Sí, murmuró en su teléfono, pero su voz fue absorbida por el ruido palpable del ambiente. La multitud, implacable, seguía presionando, como un mar de voces estridentes ansiosas por saber más. Escucha, no puedo hablar aquí, dijo el productor, su mano temblorosa cubriendo el micrófono, como si el aire mismo pudiese escuchar. La curiosidad y el temblor de miedo estaban en el rostro de todos. Florinda sentía que su corazón palpitaba con una fuerza sobrehumana. ¿Qué está pasando? Dinos, gritó una voz desde el fondo. La tensión cortaba la atmósfera en trozos, y el productor se volvió, mirando hacia el grupo con desconsuelo. Es Leticia, hay más de ella de lo que creen. No solo estuvo en el lugar, sino que pudo haber, tal vez, incluso pudo haberlo planeado, balbuceó, cada palabra más pesada que la anterior. La multitud estalló en un coro de gritos y murmullos, como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. ¿Planearlo? ¿Qué estás diciendo?, exclamó Florinda, sabiendo que cada segundo que pasaba, el misterio se convertía en un laberinto de locura. No puede ser. Necesitamos pruebas, necesitamos saber la verdad. Las cosas no son lo que parecen. Escucha, hay alguien que se quiere reunir conmigo. Me está diciendo que puede tener evidencias, dijo el productor, su voz llena de desesperación. La sala quedó en un silencio apenas soportable, como si todos contuvieran la respiración ante la posibilidad de un nuevo desenlace. Pero, antes de que alguien pudiera formular una pregunta, el sonido de un disparo resonó, un estallido de caos que hizo que todos se lanzaran al suelo. Gritos y carreras llenaron el aire, el pánico se esparció como el fuego en un bosque seco. Florinda, aturdida, se arrastró tras una mesa mientras su mente intentaba comprender lo que sucedía. ¿Qué fue eso? Su voz temblaba, y en su corazón, una mezcla de terror y determinación palpitaba. Fue un disparo, exclamó alguien a su costado. Miró alrededor, tratando de identificar a los que aún estaban de pie, a los que probablemente sabían más. Cuando se atrevió a asomarse, vio al productor, ahora en el suelo, con la mirada petrificada. La multitud, en su mayoría, había desaparecido, transformada en una masa en fuga. Pero, unos pocos se quedaron, paralizados por el miedo y la incertidumbre. El teléfono. Su teléfono, gritó una voz. El productor, desvanecido en la confusión, había soltado su teléfono, que ahora vibraba incesantemente en el suelo. Florinda, sin pensarlo dos veces, se precipitó hacia él, su mano temblando mientras lo levantaba. ¿Qué estás haciendo?, le gritaron algunos, pero el impulso de descubrir la verdad era más fuerte que el miedo. Al mirar la pantalla, reconoció el número, era un contacto guardado como pruebas. El pánico le recorrió el cuerpo. ¿Qué podía haber dentro de ese teléfono que lo vinculaba todo? La vida de todos podría estar en juego.
con el corazón en la garganta, presionó el botón de llamar, sin saber que el verdadero horror apenas comenzaba a despegarse. La voz familiar al otro lado del teléfono la recibió con un escalofriante amanecer de secretos. Florinda, ¿estás lista para saber la verdad? La respuesta a esa pregunta podría cambiar sus vidas para siempre. El pulso de Florinda se aceleró al escuchar la voz al otro lado de la línea. El tono era grave, cargado de un peso que parecía aplastarla. ¿Lista? Listo para el qué, contestó, la ansiedad en su voz resonando con una intensidad fría. Hay algo que debes saber sobre Leticia, y sobre la noche en que todo sucedió. No es solo un rumor, hay material que delata su intención, respondió la voz, sus palabras filtrándose como veneno en el aire. Florinda miró alrededor, la sala aún impregnada de miedo y caos. La sangre le latía en las sienes mientras trataba de discernir si esto era una locura más, otro giro en la angustiante trama que atormentaba su vida. Pero había una firmeza en la voz que la obligaba a escuchar. ¿Quién eres?, preguntó, su voz más firme ahora. ¿Por qué deberíamos creer en ti? Porque yo estaba allí. En el momento justo. Hice lo que Leticia planeó, contestó la voz. Un estremecimiento recorrió la espalda de Florinda al escuchar eso. Todo lo que había pensado de Leticia estaba siendo desmoronado, no era solo una amiga, sino un posible monstruo. ¿Dónde podemos encontrarnos? Florinda preguntó, un nudo de desconfianza y necesidad anudándose en su garganta. ¿Dónde estás? En la vieja casa de la calle Vieja, respondió la voz. Pero apúrate, no estoy seguro de cuánto tiempo tengo antes de que aquellos que la protegen vengan por mí. Espera. Florinda gritó, pero la línea se cortó abruptamente. Miró el teléfono, aún temblando en su mano, y allí, en la pantalla, un mensaje nuevo llegó: no confíes en nadie, especialmente en ella. La inquietud creció en su pecho. Las palabras parecían un eco de su propio miedo. Sin pensar, Florinda se enderezó y vio a los pocos que quedaban en la sala. Debemos irnos. Tengo que encontrar a Leticia, hay cosas que necesito saber. Su voz resonó en el ambiente, definitiva y casi desesperada. Pero cada persona la miraba con ojos de terror. Sabían que con cada puerta que abrían, se adentraban más en la oscuridad de un misterio sin resolver. Una joven en el rincón murmuró: ¿y si Leticia es la que quiere que no sepamos? ¿Y si realmente está detrás de todo esto? Mira. Florinda se acercó, con el corazón latiendo contra su pecho. Puede que esté en peligro, tanto como nosotros. Pero no podemos quedarnos. Lo que se puede cambiarlo todo. Con determinación, Florinda dio un paso hacia la puerta, sus pies sintiéndose pesados como si llevaran el peso del mundo. Un grupo pequeño decidió seguirla, uniendo voluntades en su búsqueda, aunque el tipo de verdad que estaban a punto de descubrir parecía tan sombrío que podía hacer temblar hasta los cimientos de su amistad. Al salir del edificio, el aire afuera era fresco, pero cargado de una inquietud palpable. Se montaron en un auto, las miradas de todos estaban fijas en el horizonte. Florinda sintió en su pecho que una decisión se estaba formando, un dilema que podría costarles todo. Conduciendo hacia la calle Vieja, las luces de la ciudad desaparecían, siendo reemplazadas por sombras extendidas que parecían bostezo de oscuridad. ¿Estás segura de esto?, preguntó uno de ellos, la voz apenas un susurro. Lo estoy, dijo Florinda, aunque las dudas empezaban a asediarla. No volveré a dejar que el miedo me controle. Pero, mientras la casa se acercaba a la vista, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué pasará si Leticia es solo el inicio de algo mucho más grande, algo que ni siquiera podemos imaginar? El murmullo de sus pensamientos se detuvo de golpe cuando el faro del auto iluminó la figura de alguien en la llegada, una sombra inmóvil. Era Leticia, esperándola, y en su rostro, una sonrisa que emanaba un horror insondable. No podía dejar que viniera sola, Florinda murmuró, y en su voz había una nota que la heló completamente. Porque hay algo más que no sabes, algo que nos afecta a todos. La verdadera cara de la traición se desplegaba ante ella, y Florinda comprendió que había cruzado un umbral del que no había regreso. ¿Realmente sabría la verdad que todos necesitaban, o solo estaba entrando en un juego que nunca podría ganar? La tensión en el aire era palpable.
La figura de Leticia se erguía ante ellos, como un espectro en la penumbra de la noche. Florinda sintió que el corazón le palpitaba en un ritmo frenético. La sonrisa de Leticia, esa que solía ser tan contagiosa, parecía ahora una mueca retorcida, una advertencia de que algo catastrófico se acercaba. ¿Por qué estás aquí, Leticia?, preguntó Florinda, tratando de mantener la voz firme. Cada palabra salía de su boca como un desafío, pero en su interior se sentía como una niña asustada. Los otros la miraban, buscando respuestas en su expresión, pero Florinda solo podía ver a la amiga que conocía, ahora convertida en una figura inquietante. Leticia avanzó un paso, las sombras danzando a su alrededor. Porque ya no hay vuelta atrás. He estado intentando protegerte, pero parece que no puedo. Ellos saben que estás aquí. Su tono era grave, como si llevara el peso de secretos oscuros en cada frase. ¿Quiénes son ellos?, inquirió uno de los compañeros de Florinda, el miedo calado en su voz. Una mezcla de inquietud y curiosidad se reflejó en sus rostros, mientras cada uno se preguntaba si estaban a salvo, o si habían llegado justo a tiempo para el colapso total. Leticia pareció vacilar, buscando las palabras correctas mientras ocultaba algo en su mente. Hay fuerzas que no comprendes, fuerzas que operan en la oscuridad. Y esa noche. Su voz falló, y Florinda notó un temblor en sus manos. Podría revelar más, pero no aquí. No ahora. La presión del momento causó que el aire se tornara más denso. Florinda comprendía que la noche la había conducido a esta encrucijada, pero no estaba dispuesta a permitir que el pánico la dominara. Dímelo ya. ¿Qué sucedió esa noche? ¿Qué hicieron? La frustración y la desesperación empañaban su voz. Leticia abrió los ojos con un brillo de tristeza. No es tan simple. Tú crees que quieres la verdad, pero hay cosas que es mejor no saber. Podemos salir de esto, pero si decides saberlo, no habrá marcha atrás. Las consecuencias son aterradoras. Una ráfaga de viento barrenó las hojas a su alrededor, como un presagio de lo que estaba por venir. Florinda sintió una punzada de horror al imaginar un futuro teñido de secretos, uno donde cada paso puede ser el último. ¿Es eso lo que te impide contarme la verdad? El miedo a lo que hay detrás, cuestionó, intentando desafiar su valentía. El grupo permanecía en silencio, expectantes ante la respuesta que podría definir sus destinos. Es más que eso, dijo Leticia con un susurro que parecía fluir como veneno. No solo deben temer a aquellos que vienen por mí, deben temer a lo que hay dentro de ustedes mismos. Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, envolviendo todo con un manto de inquietud. Florinda sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Una revelación inesperada la atravesó. ¿Te estás refiriendo a nosotros? ¿Qué hemos hecho? La idea de que cada uno de ellos pudiese caer en la oscuridad era paralizante. La risa fría de Leticia resonó, un sonido que sofocó el aire. Es más profundo de lo que imaginan. A veces, la lealtad puede transformarse en traición sin que uno lo note, hasta que es demasiado tarde. Un grito ahogado brotó de uno de los chicos. «Detente». «No quiero escuchar más», gritó, indignado y asustado, dando un paso atrás. «¿Así que prefieres vivir en la ignorancia?», preguntó Leticia, sus ojos centelleando con una mezcla de tristeza y desafío. ¿Prefieren ignorar el origen del terror que alimenta su vida? ¿El secreto en el que todos han tenido parte? Cada uno se miró, el miedo aferrándose a sus corazones. Era posible que ellos también estuvieran involucrados en una trama macabra que jamás habían imaginado. Florinda, determinada, avanzó varios pasos hacia Leticia, enfrentando su propia incertidumbre. Estoy dispuesta a saberlo todo, a afrontar la verdad, sea cual sea. El silencio descendió, espeso y cargado. La mirada de Leticia se encontró con la de Florinda, y de repente comprendió que ese era el momento decisivo. «¿No estás lista?», murmuró Leticia, pero su voz lo decía todo. Lo que estaba por revelarse podría destruirlas a todas. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un estruendo resonó detrás de ellos, y la figura de un hombre apareció en la penumbra. «Vamos», gritó, sus ojos desbordando urgencia. «No hay tiempo. Están aquí». Florinda sintió que el mundo se detuvo un instante.
Cada segundo contaba, y decisiones aún no tomadas se atormentaban por segundos que se evaporaban. Huirían y arriesgarían perder la verdad o enfrentarían sus propios demonios en busca de respuestas. Mientras el grupo comenzaba a correr, un pensamiento se cruzó por la mente de Florinda: el verdadero peligro no estaba solo fuera de ellos, sino en cada uno de sus corazones. ¿Quiénes eran realmente, y qué secretos estaban dispuestos a sacrificar para sobrevivir? La noche los engullía, y con cada paso, la línea entre la verdad y la traición se desdibujaba más. La cuenta atrás había comenzado. La noche era un laberinto en el que los ecos de sus pasos resonaban, pero el verdadero terror no eran solo los ruidos en la oscuridad, era la sensación de que algo los acechaba, algo que conocía sus secretos más profundos. Florinda se sentía atrapada entre la necesidad de descubrir lo que Leticia podía revelar y la urgencia de escapar. Las luces de su teléfono parpadeaban como faros en la bruma, insuflando un nivel de ansiedad palpable en el grupo. ¿A dónde vamos?, preguntó uno de ellos, con la voz temblorosa. La desesperación en la pregunta era inconfundible. Al viejo refugio, donde solíamos escondernos, contestó el hombre que había aparecido de repente. Su rostro estaba pálido, cubierto de un sudor frío que brillaba bajo la escasa luz de la luna. Es el único lugar seguro ahora. La certeza en sus palabras generó una chispa de esperanza, pero también un considerable recelo. Siguiendo al hombre, Florinda asintió con la cabeza, y sus amigos la imitaron, dejando la penumbra del bosque para adentrarse en un camino familiar que ahora se sentía extraño y amenazante. Algo en el aire había cambiado. Mientras corrían, la inquietante frase que Leticia había pronunciado seguía repitiéndose en su mente: deben temer a lo que hay dentro de ustedes mismos. La idea de que tal vez estaban conectados con la oscuridad que venía tras ellos la atormentaba. ¿Acaso habían hecho algo que justificaría esa advertencia, algo que ignoraban? De pronto, un grito desgarrador electrificó el aire. Larisa, una de sus amigas, se detuvo en seco, con los ojos desorbitados. Hay algo en mis pies, no puedo mover. Un estremecedor silencio lo ocupó todo, apagando sus gritos. Era como si la tierra misma hubiera decidido atraparla. No. Sigue corriendo, gritó Florinda, mientras la imagen de Larisa siendo arrastrada por sombras opresivas la atravesaba como un rayo. Estaba clara, el pánico se había apoderado de todos, y el tiempo se desvanecía. El hombre, ahora más desquiciado, se volvió, su rostro una mezcla de terror y urgencia. No podemos detenernos. La oscuridad no le tiene piedad a nadie. Un viento helado sopló, haciendo que las hojas crujieran como si fueran vidas atrapadas a su alrededor, y cada respiración se hacía más pesada. El refugio no parecía estar más cerca, cada paso era un empujón en la agonía de su propia realidad. Mientras se adentraban entre los árboles, Florinda sintió un escalofrío recorrer su columna. Leticia. ¿Dónde estás?, gritó, pero su voz se perdió en la oquedad de la noche. Buscó en su memoria, intentando recordar el rostro de su amiga, el que había transformado, ese rostro que ahora podría ser un eco de la desesperación. Cuando llegaron a un claro, la tensión se cerró a su alrededor como una trampa. En el centro, una antigua cabaña se alzaba, desgastada por el tiempo. La puerta chirrió ominosamente al abrirse. En ese momento, un ruido sordo resonó detrás de ellos. Era el sonido de pasos apresurados y un murmullo distorsionado. Entren, urgió el hombre, mientras su mirada se llenaba de terror. Pero justo cuando estaban a punto de cruzar el umbral, un grito desgarrador emergió de entre las sombras, uno que Florinda reconoció: ayúdenme. Era la voz desgarradora de Larisa. La cabaña era un abismo esperando por ellos, repleta de secretos y sombras. Pero el eco de la desesperación de Larisa atravesó toda su conciencia. Podían intentar buscar la verdad y morir en el proceso, o ser testigos de algo que ninguno de ellos había anticipado. La decisión se cernía ante ellos, entre el abismo del pasado y la realidad aterradora que estaban a punto de enfrentar. ¿Salvarían a su amiga o se adentrarían en la cueva de lo desconocido, dejándose llevar por lo que la noche revelara? Un estremecimiento de malestar se deslizó por el aire frío. Florinda se preparó para entrar a la cabaña, sintiendo que lo que había pasado, y lo que vendría, cambiarían sus vidas para siempre. La ambigüedad de lo que estaba por venir apenas comenzaba a desdoblarse. ¿Pero qué demonios está pasando aquí?
musitó alguien al fondo, aturdido por la oscuridad que parecía absorberlos. La noche aún guardaba más sorpresas, más peligros. Y el verdadero horror parecía estar apenas comenzando. Adentrándose en una espiral de revelaciones a punto de estallar, Florinda se preguntó, ¿y si los monstruos que temían no eran externos, sino internos? El aire en la cabaña era denso, como si la oscuridad hubiera tomado forma y los rodeara, opresiva y amenazante. Florinda se detuvo un momento en la puerta, sintiendo el frío de la madera en su mano. La voz de Larisa le seguía retumbando en la cabeza, un eco que parecía surgir de las profundidades del lugar. Pero, ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar por ella? Por Dios, tenemos que ayudarla, exclamó uno de sus amigos, cuya voz temblaba como una hoja en el viento. No quiero que la oscuridad nos atrape también, respondió el hombre que los había guiado, instando a que entraran sin mirar atrás. Con el corazón en la garganta, Florinda sintió que el tiempo se detuvo. ¿Podían confiar en él? ¿Estaba realmente intentando salvarlos o simplemente buscaba compañía en un destino terrible? Larisa, gritó Florinda de nuevo, el sonido resonando en las paredes de la cabaña, amplificado por el eco. Pero todo lo que recibió fue silencio. Un silencio que se sentía lleno de significado, uno que palpitaba en las paredes de tablones viejos, sin embargo, había que actuar. Decidida, Florinda entró en la cabaña, seguida de cerca por sus amigos. El interior era oscuro, con solo la débil luz de los teléfonos iluminando un espacio lleno de sombras temerosas. Al final de la sala, un viejo sofá cubierto de polvo parecía invitarles a sentarse, pero la tentación se desvaneció con el sonido de algo crujiente detrás de ellos. Sin pensarlo dos veces, giraron sobre sus talones. La puerta estaba ahora cerrada, como si un monstruo la hubiera mantenido cerrada con un apretón mortal. El viento arremetía contra las ventanas, haciendo que la madera chirriara y vibrara. Esto es una locura, musitó uno de ellos, su rostro pálido atrapado en la luz temblorosa del teléfono. Necesitamos salir de aquí. Silencio. Florinda le interrumpió, dándose cuenta de que el murmullo había resurgido tras ellos, un murmullo que parecía querer arrastrarlos de nuevo hacia la oscuridad. ¿Escuchan eso? Todos se quedaban en silencio, con los corazones disparados, hasta que el murmullo se hizo más fuerte, un canto sombrío y lúgubre que surgía de las paredes. Eran voces, muchas voces. Un coro que parecía recordar una historia trágica. Es como si estuvieran hablando de nosotros, susurró el hombre, ojos desorbitados. ¿Cómo si supieran qué saben? ¿Qué es eso? Florinda apretó los dientes, sintiendo que el terror se acercaba. En aquel momento, un viejo baúl en un rincón se movió ligeramente, como si tuviera vida propia. La curiosidad la invadió. Su mano temblorosa se acercó al botón de su teléfono, iluminando la pieza aterrorizante. Cuidado, dijo el hombre, pero fue demasiado tarde. El baúl se abrió de golpe, revelando una conexión con algo que no deberían haber encontrado. Recortes amarillentos de periódicos, fotos antiguas y notas arrugadas emergieron, llenas de nombres que sonaban familiares. El horror se instaló en sus rostros cuando comenzaron a leer. Eran relatos de desapariciones, de amigos y familiares que jamás volvieron. La mente de Florinda se disparó mientras conectaba nombres a caras, recuerdos a su niñez, cada dato como un cuchillo que le atravesaba el pecho. ¿Qué es esto?, preguntó alguien, su voz enrojecida por la angustia. No lo sé, respondió Florinda, sintiendo que el pánico se transformaba en parálisis. Fue entonces que una risa frívola, distorsionada, resonó desde la oscuridad. Una risa que se mezclaba con el canto desesperado. ¿Qué tienen que decirnos? Ese instante en el que el horror hizo su entrada definitiva codificó la escena ante ellos. Todos se dieron cuenta de que habían cruzado una frontera de la que no había regreso. Alguien gritó en la parte de atrás, es Leticia. Escuchen, está cerca. El rostro de Florinda palideció. ¿Era posible que su amiga estuviera en ese lugar, atrapada en la red tejida por la oscuridad? ¿O era solo una ilusión, una trampa para llevarlos más profundamente hacia lo desconocido? El grito de Larisa resonó una vez más, esta vez más fuerte, más desgarrador. La cabaña se sacudió, y el tiempo se detuvo de nuevo.
Florinda sintió que los secretos de su pasado comenzaban a arrastrarse a la superficie. Ella podía ser la clave de todo ello. No, gritó, enfrentándose a la oscuridad. Soy más fuerte que esto. Pero en su interior, la pregunta persistía, ¿seguirían siendo amigos al final de esa noche, o se convertirían en ecos dentro de esas paredes? La risa resonó de nuevo, y el eco parecía llenar el espacio con miles de ojos mirándolos desde la penumbra. Aferrados a sus miedos y secretos, se encontraron en una prueba de fe. Lo que esa cabaña guardaba decidiría su destino. ¿Estaban listos para enfrentar la verdad que sus corazones mantenían escondida? La noche apenas comenzaba. El aire en la cabaña era un frío abrazo que hacía temblar a todos los presentes. Florinda, inmersa en el caos de sus pensamientos, miró a sus amigos, cada uno atrapado entre la incertidumbre y el terror. ¿Realmente estaban preparados para descubrir lo que la noche les tenía reservado? Sin poder evitarlo, el eco del grito de Larisa resonaba en su mente, un recordatorio brutal de que el tiempo se acababa. «Necesitamos salir de aquí ahora», gritó uno de sus compañeros, evidenciando la creciente desesperación. Pero Florinda sabía que huir no era opción, la revelación de la verdad siempre había sido su norte, y ahora parecía más cerca que nunca. «Si no enfrentamos lo que está sucediendo, nunca podremos volver a ser los mismos», dijo Florinda, intentando infundir valor en su grupo. «Debemos encontrar a Larisa. Ella nos necesita». Mientras hablaba, una determinación ardía en su pecho. La ausencia de Larisa era una herida abierta que no podía ignorar. Mientras trataban de organizar sus pensamientos, el viejo baúl parecía observarlos. Aquellos recortes amarillentos y fotografías viejas no eran meras curiosidades, eran fragmentos de vidas perdidas, de secretos que habían permanecido complacientes, como serpientes en la sombra. Algunas reseñas mostraban caras conocidas, individuos que también habían trabajado junto a Chespirito. La culpa comenzó a enraizarse, y Florinda sintió el peso del pasado en su corazón. «¿Y si todos estamos involucrados en esto de alguna manera?», murmuró un amigo, su voz temblorosa como las hojas en el viento. «¿Desde cuándo comenzamos a callar la verdad?». Florinda sintió que cada palabra caía como un ladrillo en su pecho. No podía negar que su círculo había tenido su parte en la risa y las sombras. La amistad siempre había estado marcada por secretos, pero cuán oscuros eran esos secretos. De pronto, el murmullo entre las paredes se hizo más fuerte. Las voces parecían cobrar vida, como un coro de almas que exigían ser escuchadas. «Escuchen», imploró Florinda, nerviosa. ¿Oyeron eso? La atención de todos se centró en el sonido. Atrapados entre el horror y la esperanza, Leticia dio un paso hacia adelante, su rostro sombrío. «No puedo ser la única culpable de lo que sucedió. Todos somos responsables de algo. Pero lo que hay ahí afuera, lo que viene». Su voz tembló. «No es solo Leticia, hay algo más grande que nosotros». El pequeño grupo empezó a recordar aquellos momentos de camaradería, de risas y sueños rotos, y como, poco a poco, el silencio había comenzado a construir muros entre ellos. El terror de perder a Larisa cruelmente amplificó esa sensación de remordimiento. Un nuevo grito quebró el aire. «¡Ayúdenme!». La voz llena de angustia de Larisa resonó con una desesperación que desgarró el corazón. En un impulso colectivo, el grupo se dirigió hacia la dirección del sonido, pero las sombras parecían desdibujarse entre ellos, una barrera de oscuridad que intentaba mantenerlos a raya. «No puedo dejarla», dijo Florinda, su voz herida pero decidida. «Vamos, no podemos dejar que esto termine así». Y como si sus palabras fueran un faro en medio de la tormenta, el grupo se unió a su causa. A medida que se acercaban a la sala principal, una sensación de peligro se palpaba en el aire. Cada paso resonaba como un tambor, y el murmullo del coro de voces se intensificaba, como si sintieran su avance. Tras los ecos de su propia traición, la verdad pulsaba más fuerte que nunca. «¿Qué quieren de nosotros?», gritó una voz en la oscuridad. «¿Por qué nos han traído aquí?». Luego, en un instante que pareció cósmico, las ventanas comenzaron a vibrar, y en un acto de desesperación, un viejo amigo cerró los ojos, murmurando una oración: «Que la luz nos guíe». En ese momento, una figura emergió de la penumbra. No era Leticia, ni Larisa, era una sombra conocida.
La mirada del productor apareció, rostro frío y sereno. Lo siento. He estado aquí desde el principio. Todo es mi culpa. Un silencio sepulcral cayó entre ellos. Lo que parecía un regreso traía consigo un torrente de emociones incontenibles. ¿Por qué no dijiste nada antes?, exigió Florinda, con las manos temblando de rabia y confusión. No podía. La verdad nunca fue fácil de digerir, dijo el productor, con una tristeza que mostraba la pérdida de un amigo. Chespirito buscaba la risa, pero fue atrapado en una telaraña de intrigas que fueron más allá de su comprensión. Leticia, no es lo que parece. La revelación cortó el aliento. Florinda sintió que la realidad comenzaba a desmoronarse. La pregunta de quién era realmente Leticia se convertía en una sombra más extensa que todo el grupo junto. Nadie está a salvo. Debemos unirnos, antes de que sea demasiado tarde, advirtió el productor. Fue entonces, en medio del caos, que el espíritu de amistad invadió a todos. Florinda, mirando a cada uno de ellos, supo que tendrían una última oportunidad de cambiar el rumbo, de enfrentar el abismo juntos y descubrir la cruda verdad que había quedado olvidada. Tenían el poder de decidir, y esa luz de esperanza brillaba aún en sus corazones. Cruzando el umbral de la cabaña, en ese instante de verdad, cada uno sintió que el destino estaba en sus manos. La sombra de sus secretos aún acechaba, pero luchar contra la oscuridad siempre había sido su deber. Así comenzó un nuevo capítulo de sus vidas, donde la valentía y la revelación serían sus mejores armas. La noche apenas comenzaba a revelar su verdadero horror, pero el amanecer llegó despacio, dejando atrás el eco de sus decisiones, mientras se adentraban en la penumbra por última vez. Pero, antes de que te vayas, necesitas suscribirte ahora. No pierdas la oportunidad de ser parte de nuestras próximas historias exclusivas. Dale, me gusta, ahora, y ayúdanos a alimentar el algoritmo para seguir creando contenido increíble. Cuéntanos en los comentarios tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y por favor, comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es vital para nosotros.